Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro hoy con la visita de una mujer que tiene mucho talento, que es licenciada en comunicación social, realizadora de audiovisuales y con quien, bueno, queremos charlar unas cuantas cosas. Se llama Cecilia Agüero y aquí está. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Contanos, ¿estudiaste en la Universidad Nacional de Cuyo? Estudié comunicación social, me llevó mucho tiempo terminar la carrera, porque en la mitad de mi transcurrir en la universidad me di cuenta que me gustaba mucho hacer radio. Después descubrí la televisión y ya, bueno, el camino de aprender cómo hacer un audiovisual me atrapó por completo. Y bueno, emprendí un camino que se centró específicamente en el audiovisual, así que es lo que he hecho hasta el día de hoy. Empecemos por ahí. ¿Por qué te atrapó tan fuertemente este asunto del audiovisual? Sin duda hay una cuestión que tiene que ver con poder conjugar todos los lenguajes en un sincronismo único que tiene el audiovisual. Tenés que tener literatura, tenés que tener imagen, tenés que tener sonido, música, y todo eso es muy poderoso y muy atractivo, y ya es difícil manejar cada uno de esos lenguajes. Entonces me parecía fascinante aprender a manejar todos juntos, ponerlos en conjunto para transmitir un mensaje. ¿Cómo hacías eso, no? Y qué sé yo, hace 10 años era mucho más complejo que ahora descubrir ese mecanismo. Entonces, nada, fue una búsqueda en ese sentido, en tratar de contar algo con todos los recursos que uno tiene posibles para hacerlo, ¿no? Sí, yo hago una traducción muy casera, escuchándote, y cada ingrediente tiene su característica técnica y su necesidad de dominio técnico. Pero el todo más difícil, me parece a mí, es esta historia de contar el lenguaje narrativo, o cómo sintetizás, ¿cuál es tu concepto, tu enfoque? Mira, mi experiencia hace que hoy no pueda tener una visión ingenua sobre cómo construir un lenguaje audiovisual. Hay formatos muy claros, hay productos muy definidos, no hay mucho al azar en la producción profesional. Si vos optás por un formato, y bueno, ese formato tiene sus reglas y tiene sus códigos, y como vos decís, tiene su narrativa, y es cuestión de aprender esas narrativas, de poder aprenderlas de una manera fuerte para también poder transformar cosas, para decir, bueno, generó por ahí cambios en los formatos o nuevas cosas, o qué puedo aportar yo de nuevo, por qué es tan interesante mi proyecto, por qué sería interesante para vos ver algo que yo hice, algo que yo filmé, qué te atrapa de eso. Y no solamente que yo te cuente la historia en 2 segundos y que te parezca genial, sino que después te pueda tener atrapado los 20 minutos que dura un capítulo de una serie, o la hora y 20 que dura un largometraje. ¿Cómo hago para atrapar la atención del espectador, que es en definitiva para quien nosotros producimos lo que producimos? Uh-huh. Hay un aspecto técnico, indudablemente. No pasaste por la Escuela Regional de Cine y Video, pero has tenido formación ¿cómo? No, mi formación no tiene que ver con la escuela de cine, si bien en todos los productos que hemos hecho, en todas las series, en todos los cortos, desde el primer momento he estado relacionada con gente de la escuela que también de algún modo han sido mis maestros en el proceso de crear. He aprendido mucho de ellos porque sé que saben de estas cosas más duras, de estas cosas más formales.
pero en realidad la formación ha sido a través de cursos, de capacitaciones en Buenos Aires, de ir a un montón de festivales, mercados, ferias, en donde en paralelo a las actividades que se hacen tenés muchísimas capacitaciones. Siempre hay muchos workshops y mesas de trabajo y seminarios y masterclass, y siempre estuve muy ávida a eso y capacitándome así, como se podía, ¿no? Cuando se podía también ir a Buenos Aires, pagar un pasaje y asistir a todo eso. Y en el medio haciendo, siempre tuve mucha suerte en mi vida, eso lo tengo muy claro. Desde el primer momento que entré a trabajar en el SICUM como editora, hace ya, no sé, creo que unos 10 años, y haciendo y aprendiendo y produciendo fui creciendo. Y creo que esa ha sido como la dinámica de mi aprendizaje, ¿no? No desde otra forma. SICUN, el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, pega un salto siguiendo un desorden que no le caracteriza al Bobby. Antes de olvidarme, ¿qué vas a ir a hacer a Cannes? ¿Le gusta la información al Bobby porque es Cannes? Muy bien. Dentro de estas actividades que te digo que se hacen en paralelo a lo audiovisual, están estos mercados y ferias y festivales y otras actividades, que son la parte linda también de hacer audiovisual. Decir, bueno, hay un mercado, el mercado más importante de televisión del mundo, que se hace en Cannes, se llama MIPCOM, es desde el 17 al 20 de octubre, de ahora del mes que viene, y El Generador, que es la productora desde donde yo trabajo, vamos a ir con un par de proyectos, de proyectos terminados que se llaman, que son series que ya hemos producido, que se pueden ofrecer a otros canales del mundo como terminados, como enlatados, y vamos con proyectos en desarrollo, que son proyectos que tenemos en carpeta, desarrollados, y que algunos tienen parte del financiamiento, otros van en búsqueda de todo el financiamiento, pero se buscan coproducciones, a ver qué canal está interesado en producir para aportar el capital que hace falta para producir una serie. Y dio la feliz coincidencia que a 800 metros de eso, a 800 kilómetros, perdón, de Cannes, está una ciudad que se llama Trieste, a la cual nosotros habíamos aplicado en un festival para competir en una competencia de documentales que se hacen. En los festivales vos presentás tu documental y va a las secciones de muestra o a las secciones competitivas. En las secciones competitivas la única diferencia es que el que gana obtiene un premio. Y nuestro documental, Canciones con Fundamento, fue seleccionado en ese festival de Trieste, y 4 días después de Cannes nos vamos a Trieste a competir con Canciones con Fundamento a Italia. Así que... Se están juntando 3 o 4 informaciones al toque. ¿Qué proyectos llevan a Cannes y qué naturaleza tiene Canciones con Fundamento? Por un lado, en Cannes lo que vamos a llevar son 2 proyectos en desarrollo, que uno se llama Nébulo, que lo escribió Gabriel Dalatorre, el creador también de otra serie que nosotros hicimos que se llamó Las Viajadas. Y ese proyecto, que es un proyecto multiplataforma, es una serie de ficción para jóvenes de 8 capítulos, pero a la vez va asociado con un juego para celulares, para tabletas. Entonces, ese proyecto ganó en un concurso nacional que se hizo acá y tiene parte del financiamiento para hacerse, y vamos en busca del resto del financiamiento. Y es un proyecto que a mí me parece que le va a ir muy bien, al menos a mí me parece fascinante. Acá se conjugan talentos, porque está el talento de Gabriel Dalatorre, que escribió esta serie y que se le ocurrió crear esta historia distópica en donde unos jóvenes tienen que hacerse cargo del mundo porque un virus se desató en el mundo y los mayores de 20 quedan en estado de suspensión. Y esta historia trata de un grupo de chicos que se recluyen en un hotel abandonado en la montaña y empiezan a ver cómo es esto de
de sobrevivir y cultivar y generar energía y bueno, todo un mundo que crea ahí Gabriel desde su imaginación, que me parece maravilloso y que está asociado a un videojuego que desarrolló Fabio Panettiere, un gran desarrollador de juegos que tenemos acá en Mendoza, y que trata de un juego de esos que tenés que sobrevivir y crear tu casa y ese tipo de cosas. Ujú. ¿Canciones con fundamento? Canciones con fundamento, bueno, es un largo documental para ser exhibidos en salas cinematográficas o transcurrir por festivales. Cuenta la historia del nuevo cancionero y su expansión a través de América Latina, cómo llega a Chile y se une a la nueva canción chilena, la nueva trova cubana, la nueva canción paraguaya. Bueno, acá este es un gran proyecto gestado por Gisela Levin, que es quien hizo la investigación, que es música, es mi socia en El Generador. Y bueno, esta serie nosotros nos permitió, unitario, perdón, este largo documental nos permitió ir a filmar a Perú, a Paraguay, a Chile. Estuvimos filmando acá en Mendoza, en Buenos Aires. Fue una producción muy linda, que la verdad es que ha recorrido varios festivales, estuvo seleccionada en el Festival Internacional de Cine de La Habana y ahora está en este Festival de Italia. Y acá no se ha exhibido, en Argentina. ¿Por qué no? Porque en realidad es una cuenta pendiente, pero por lo general está bueno que recorra festivales, que recorra un poco de lugares más propios de los documentales y que después se estrene acá con un recorrido ya hecho, con un par de laurelitos y cosas así. De todas maneras ha sido una cuestión más de tiempos y de nuestros tiempos para estrenarlo, pero yo creo que el año que viene lo vamos a estrenar. Te pido, se me ocurre ahora que me ayudes con la síntesis, porque este asunto para los mendocinos del nuevo cancionero es muy folclórico, es una suerte del folclore del folclore. Es como que sabemos mucho, pero vos me preguntás 3 frases y en la mitad de la segunda empiezo a patinar. O sea, Tito Francia, Matus, Mercedes Sosa, Tejada Gómez, Cedero. Cedero. ¿Ves? Ahí tenía una vacilación. Pero, ¿cómo podrías traducir muy simplemente el fenómeno del nuevo cancionero? Bueno, el fenómeno del nuevo cancionero tiene que ver con estas personas geniales que vos acabas de nombrar, Mercedes Sosa, Oscar Matus, Armando Tejada Gómez. No son nombrecitos pequeños, encierran para los conocedores, encierran unas personas con un talento y una creatividad fuera de serie. Este grupo que se juntó acá en Mendoza, se encontraron porque los encontró la vida acá en Mendoza, no por más que eso, se dieron cuenta que querían cantar canciones con un contenido diferente al que se estaba cantando. Querían no solamente un folclore que hablara del paisaje y de los pajaritos y del amor, sino que pusiera al hombre ahí con sus problemas, con su día a día, con sus desafíos, con lo que le estaba pasando al latinoamericano. Y también plantearon un cambio en lo musical, dejar de hacer un folclore tan duro, lo que ahora llamaríamos un poco confusión con otros instrumentos. Y esta explosión de sonidos y de poesía visceral y cantando cosas que a la gente empezaron a movilizarla, se plasmó en un manifiesto, en un documento que escribió Armando Tejada Gómez, que lo escribió en Maipú, en Luzuriaga, en una casita, cuentan todos, donde él escribió este manifiesto que sentó las bases de lo que después se encontró tantos adeptos y se fue juntando, ¿no? Otros músicos de otros países y a decir, nosotros estamos en la misma sintonía que esto y adherimos al nuevo cancionero. Lo que pasó con la nueva canción chilena. Estuvimos en Chile hablando con los Quilapayún y con
otros músicos que decían que ellos estaban haciendo lo mismo en su lugar, que les estaba pasando lo mismo, que querían hablar de lo que les estaba pasando como latinoamericanos y que entonces se hermanaron, ¿no? Todos estos músicos de toda América Latina se hermanaron y por eso es un movimiento que no tiene un lugar estanco donde lo puedas clasificar, es un movimiento popular, es un movimiento artístico, ¿no? Y bueno, los unió y generó esto maravilloso que se conoció como la nueva canción latinoamericana. Sí, la reivindicación de la poesía, cierta libertad en el aspecto musical. Parece que me disperso, pero es un tema que me interesa particularmente, quizás sea agregar demasiado. Siempre me he preguntado, ¿anduvo por ahí cerca Hamlet Lima Quintana? Sí, claro, por supuesto. Bueno, cuando Tejada, Mercedes, Tito Francia también se fueron a Buenos Aires y tuvieron sus primeros recorridos. ¿Qué pasó? Se encontraron con que en Buenos Aires habían grandes poetas y grandes músicos que también se unieron a este movimiento y que se complementaron de una manera maravillosa. Si bien no se podría decir que Quintana se suma al nuevo cancionero, sino que ya estaba desde antes generando su poesía y sus canciones, pero todo esto que se fue juntando y que se fue coincidiendo en el contenido, en la calidad de la música, en qué sé yo, fue generando algo que trascendió fronteras, que también marcó generaciones y que hace que hoy eso perdure en un montón de músicos que se consideran influenciados por esta nueva canción. Hablamos con Teresa Parodi, hablamos con Liliana Herrero, hablamos con bueno, el Quinteto Tiempo, con un montón de gente que en ese momento eran jóvenes, los jóvenes de esa época, que siguieron hasta el día de hoy creyendo en que esa era la forma de hacer música, con una poesía comprometida, con letras comprometidas, tener algo para decir en el escenario, no solamente cantar cosas bonitas, y además cantarlo con esta transformación musical. Así que el movimiento del nuevo cancionero es como algo que de mi lado, que no soy música, fue un descubrimiento genial. Uh-huh. Movimiento, vos lo decís. Estoy pensando en Víctor Hugo Cortés, en autores nacionales y autores cercanos a nosotros que revalorizan la poesía una y otra vez. No vamos a ser tan necios, Trago de sombra, pídele al viento firmeza, déjame morirme en tus ojos, qué sé yo, o Sapo cancionero, no vamos a... Pero, vos lo dijiste muy bien, metieron al hombre adentro de la canción. Una maravilla, ¿no? Una maravilla que también se produjo en una época en que cuando estos movimientos estaban surgiendo en América Latina, se producen los grandes golpes de Estado en América Latina y estos músicos se tienen que ir, se tienen que exiliar y empiezan a recorrer Europa, empiezan a recorrer otros países y a llevar la canción y los problemas de los latinoamericanos fuera de Latinoamérica. Y me parece que eso también le dio un salto y una potencialidad a lo que ellos estaban haciendo, que se conociera en otros lugares y que se valorara en otros lugares y que dijeran, epa, pero esto está muy bueno lo que están haciendo. Bueno, Mercedes le fue muy bien en Europa, hizo su gira durante el exilio y fue realmente muy exitosa. Era contradictorio, es algo que todos nos contaban en las entrevistas. Era muy contradictorio para ella tener el dolor del exilio por un lado y tener el éxito de Europa y de la canción, ¿no? Bueno, pasó volando el primer bloque, Cecilia. Ni hablar de la obra poética sigo como cancionero yo, pero es un universo ahí tremendo. Yo no soy una conocedora del nuevo cancionero, simplemente creo que acá, bueno, la tarea que realizó Gisela Levin desde su investigación y desde su conocimiento musical fue fundamental. Y mi aporte en este documental tiene que ver más con la forma, con cómo filmar, con ese acompañamiento, porque todo audiovisual
es una tarea de equipo. Si creemos que lo podemos hacer solos, estamos en graves problemas. Sí, me estaba acordando de la obra, el nivel poético de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, y la consideración que tienen estos dos tipos respecto de esta historia del nuevo cancionero, bueno, Claro. ni hablar. Cecilia Agüero esta noche con nosotros. Ya volvemos. Todo un bloque y no hemos dicho que fue la primera directora de Señal U. Fíjate vos, ya venimos. Bien, Cecilia Agüero, realizadora de audiovisuales, una mujer de la comunicación. No sé si te incomodó, Cecilia, ¿te costó venir No, y para entrar nada. físicamente a este lugar? No, para nada. Este lugar para mí significa muchas cosas, pero no, incomodarme de ninguna manera. Ujú. Fuiste directora, contanos esa experiencia. Fui directora del canal después de haberlo creado al canal junto con dos grandes compañeros, Matías Quintero y Arturo Somoza. Yo los considero como que hicimos un buen equipo, cada uno en su tarea, ¿no? Arturo Somoza era el rector, con una visión y una responsabilidad y un compromiso mayor. Matías en ese momento director del SICUM y bueno, ellos depositaron una confianza en mí que la agradeceré para siempre. Canal de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿con qué espíritu central, con qué basamento filosófico, mira qué rebuscado, nació? Bien, bueno, el canal no surge de una idea ni de algo muy rápido. Tuvimos un proceso de creación del proyecto de 2 años, lo cual fue una tarea ardua porque en las primeras discusiones la discusión era, ¿debe haber un canal universitario o no? ¿Tiene que existir o no? ¿Y para qué? Entonces, digamos que el primer desafío era poder responder esa pregunta, poder decir que sí era importante tener un canal universitario, más allá que la coyuntura nacional nos avalara para hacerlo. La coyuntura nacional, digo, por la ley de servicio de comunicación audiovisual que acababa de ser sancionada y que habilitaba y que le concedía a cada universidad del país un canal, un dial, una señal, digamos, un espacio aéreo para poder tener su canal. Vos podías aprovecharlo como lo hizo la Universidad de Cuyo o como la mayoría de las universidades del país no llegaron a lograrlo y lo tienen ahí pendiente, ¿no? Entonces, bueno, tener esa oportunidad de hacerlo y tener la visión que tuvo en ese momento el rector de decir, juntemos a un grupo de gente que está relacionada con el audiovisual y que pueda llegar a decirnos si cree que esto tiene valor o no. Y bueno, estuvimos 2 años realizando estudios y encuestas y quedó un gran proyecto que defendimos ante el Consejo Superior y que sentó un poco las bases de lo que pretendía hacer este canal. Entonces no era algo, una idea tirada al azar, sino algo muy pensado y muy gestado. Y después se emprendió la otra etapa, ¿no? Decir, bueno, si vamos a ir por este camino, ahora hay que hacerlo. Todo esto que estaba pensado y que era ideal, a ver si lo podemos llevar a la práctica. Y ahí nos encontramos con este edificio que estaba, lo había recuperado la universidad de una concesión que había hecho hace mucho tiempo. Y bueno, el desafío era ver si lo podíamos acondicionar como canal de televisión y empezamos de la nada, no había absolutamente nada, no había piso, no había nada acústico, no había nada que se le pareciera a un canal de televisión. Y estuvimos 1 año y unos 2 o 3 meses para lograrlo, lo cual considero un tiempo récord
para crear un canal. Y bueno, después en el tiempo que ya se puso en marcha el canal, tuve la suerte de que también confiaran en mí la dirección del canal. Y bueno, esa tarea la realicé hasta agosto del 2014. Fue, creo que una experiencia que a mí me enseñó muchísimo, no solamente no tenía nada que ver con lo audiovisual, era como crear una cámara, no tiene nada que ver con lo audiovisual, es una herramienta pero bueno, me enseñó muchísimas cosas, me permitió conocer a gente maravillosa, formar un equipo de gente que se puso el proyecto al hombro al lado mío y que hizo posible que este canal exista. Creo que no fue más que eso, juntar voluntades de gente que es apasionada por el audiovisual y que decidió jugársela tanto como nos la jugábamos nosotros, ¿no? Y apostar. Estoy obligado a preguntarte lo obvio. ¿Qué contenidos debe tener un canal universitario? Bueno, ese también es un tema muy debatido y en el que también existen muchas ideas contrapuestas, ¿no? ¿Un canal universitario tiene que ser solamente educativo o puede ser entretenido y un poco banal y superfluo? Yo creo que la televisión es todo eso, tiene que ser todo eso, tiene que ser educativo, tiene que ser entretenido, tiene que ser por momentos superfluo y light, y por momentos profundo y comprometido. Creo que de lo que es la televisión no se puede escapar un canal por más que sea universitario. Tiene que responder a esas líneas. Mi gran sueño cuando empezamos con el canal era hacer contenidos entretenidos, ¿no? Poder hacer algo que tuviera la gente ahí, que me parece genial tal cosa, pero además tiene contenido. Pero eso, bueno, es un gran proceso que se tiene que dar en cada programa que vos hacés. Y ya hacerlo en un solo programa es una tarea muy, muy titánica, muy compleja. Lo sé porque es algo que yo ahora trasladé a mi productora y lo tenemos siempre en la productora como nuestra meta, ¿no? Hacer contenidos entretenidos, hacer series que esté bueno, me interesa lo que está pasando, pero además me divierte, me entretiene, está genial verlo. Y bueno, creo que también no podemos quedarnos en lo ideal y también hay que ver lo que está requiriendo la gente, ¿no? Creo que también quedarnos sin pensar que ahora la televisión es internet, ahora la televisión es video bajo demanda, ahora la televisión es celulares y pequeñas cápsulas cortas, 1 minuto de verlo en la cola del supermercado. Tenemos que estar al día en la transformación. Creo que ese también sería, para mí, si hoy tuviera que pensar en cuál sería el desafío del canal, sería encontrar esos lugares que son los que son a futuro los lugares donde va a estar la televisión. Se respira mucho en vos lo entretenido, traducciones, lenguaje, se puede decir lo mismo desde 50 perfiles distintos. ¿Cómo concentrás? Primer punto, ¿cómo atrapás la atención del espectador? Yo siempre lo he hecho muy intuitivamente, con lo que a mí me parece entretenido, pero también verificando que hay cosas que no fallan, cosas que tienen que ver con las series que a mí me gustan ver, con las que también se nota que le gusta ver a la mayoría de la gente porque les va bien a esa serie. Y encontrar esos formatos, buscarlos a esos formatos, buscar que exista un conductor en pantalla, buscar la experiencia más cercana al reality sin olvidar que estoy en un documental con contenido, qué es lo que acerca a la persona a vivir una experiencia junto con la televisión. Creo que eso es lo que más me interesa, que mi espectador pueda meterse a ver qué vamos a seguir haciendo. La última serie que hicimos, nos subimos a globos aerostáticos y a volar y a pensar en cómo se veía la cordillera desde arriba y cosas que te lleven a querer ver televisión.
que salgan de lo que yo puedo ver todos los días. ¿Cómo hago para atraparte si es algo que vos no solamente es el contenido, me parece, que tiene que ver mucho con la forma? Ahí no puedo dejarte escapar. La Gran Travesía se llamó. La Gran Travesía. Contanos un rato, ahí tenemos unos cuantos minutos, porque me parece recontra interesante. La Gran Travesía. ¿Ves? Discúlpame, atrapaste mi atención y posiblemente hayas atrapado la atención de quien está del otro lado de la cámara. Seguro. La Gran Travesía es una serie que hicimos este año, la estrenamos acá en Mendoza, fue nuestra primera serie que estrenamos en Mendoza. Son 8 capítulos documentales sobre el primer cruce de los Andes por el aire, que se hizo hace 100 años exactamente. La hicieron 2 locos lindos, un mendocino y un platense. Se subieron a un globo aerostático en Chile, en Santiago de Chile. Se elevaron a 8.000 metros de altura, que era donde la corriente de aire los iba a traer hasta acá. Y en 3 horas descendieron en unos payatas y lograron ser los primeros que cruzaron la cordillera por el aire. A 35 grados bajo cero, con máscaras de oxígeno. Una locura. Y bueno, y ahí están, son los únicos locos, los primeros locos que lo hicieron. Y humildes, no lo publicaron en Facebook. No lo publicaron. Hace 100 años lo publicaron en casi ningún lugar. Por telégrafo comunicaron que habían descendido ahí unos payatas. Pero lo hiciste muy resumido, pero hacían globo prueba-error, o sea, lo intentaron unas cuantas veces. Sí, trataron de hacerlo en la época que era la propicia, que era marzo, y terminaron lográndolo recién en junio, en pleno invierno, con temperatura, nevado. En realidad los tipos también, hay un diario de viaje muy interesante, que es nuestro... Bitácora. Sí, es nuestro cordón de cuento de la cosa, ¿no? En donde va narrando uno de ellos de todas las experiencias. Y en un momento dice, preferíamos morir que volver en tren a Argentina. Era la obsesión absoluta de lograr algo. Estaban jugados. Estaban jugados. Sí. Pero para cubrir 8 capítulos, abrieron el episodio de este paso. Sí, lo que tuvimos también la suerte de encontrarnos con un gran conocedor de la aeronáutica, que es Gustavo Marón, un apasionado de los aviones, se sabe los modelos de todos los aviones, de cuándo voló tal, cómo se llamaba el piloto, por qué se accidentó y además es un tipo que lo pusimos frente a cámara y es genial, es genial. La cámara lo amó desde el primer momento. Y son esas cosas que yo siempre digo que tengo suerte, porque podría haber hecho una serie con un conductor que no hubiera sido para nada un Gustavo Marón, como es nuestro conductor, que además al momento que estaba haciendo el copete tenía la enciclopedia adentro y te iba llenando la serie y te iba atrapando y diciendo qué bueno lo que me está contando esta persona. Y además entonces en los capítulos contamos un poco de la historia de la aeronavegación, contamos los primeros aviones, viajamos a Chile también al Museo Aeronáutico y vimos las primeras máquinas de volar, cómo pasaron de los globos a los aviones, a los Zeppelin, bueno. ¿Y cómo eran los primeros aviones? Los primeros aviones eran de papel. ¿De qué? De papel y cartón. Siguen habiendo. Hay en el Aeroclub San Martín, acá, sí, hay un avión que se ve avión, pero es papel y cartón. y bueno, y con eso volaban los tipos, estaban totalmente locos, volaban con esas antiparras y sin mayor protección, muy precariamente. Y fueron los inicios de la aviación mundial y acá en Argentina también. Esas cosas, como te decía antes, ese folclore argentino en donde aparentemente sabemos de cosas y si te rascan un poquito no sabemos tanto. Jorge Newbery, está la cancha de Jorge Newbery ahí en la avenida Boulogne-sur-Mer. Sí. ¿De dónde venía y cómo fue el accidente y dónde murió? ¿En Las Heras? Tenés que ver la serie, pero te voy a contar un poquito ahora, te voy a hacer un adelanto. Hay un capítulo dedicado a la muerte de Jorge Newbery. Él intentó cruzarlo en globo y dijo que era una locura, que no lo iba a hacer, que lo iba a cruzar en avión. Se fue a Francia,
se compró 2 motores y vino y los armó acá en Argentina, y con esos 2 motores empezó a hacer pruebas, hasta que afinó uno, que le parecía el mejor. Con ese avión vino acá a Mendoza a hacer algunas pruebas, y estuvo, justamente era carnaval, o la fiesta de la vendimia, o no sé qué, y él, mientras estaba viendo un poco el clima, la altura y qué sé yo, lo invitaron a un almuerzo de ese carnaval o de esa vendimia, no me recuerdo bien, y lo invita a uno de sus amigos que estaba acá en Mendoza, que tenía un avión, lo invitaba a dar unas vueltas, y él, para hacer una demostración ahí ante las chicas que habían en ese almuerzo, hace en los Tamarindos un vuelo de demostración, y lamentablemente termina en una tragedia, estrellándose ahí en los Tamarindos, y pierde la vida en su intento o en su planificación de cruzar la cordillera de los Andes. Por lo tanto, estos 2 locos, que después lo intentan 3 años después de la muerte de Newbery en un globo aerostático, lo hacen en honor al gran maestro Newbery, que fue maestro de ellos también. Ujú. Rosa, este documental del que nos estás hablando, una historia que recuerdo muy vagamente, del padre del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, por acá por Malargüe. ¿Qué pasó por ahí? Uy, no tocamos esa historia en la serie, pero es parte de un proyecto que también tenemos ahí en carpeta, que tiene que ver con el Aeropostale, ¿no? Y las rutas que emprendieron los primeros aeronavegantes con el correo postal, y que hacían una ruta genial de toda América del Sur, Brasil, Europa, Francia. Bueno, era realmente creo que es una historia apasionante, que hay mucho por descubrir ahí, y estamos investigando sobre eso, pero queda un gran camino de investigación. Sí, pero vagamente es eso, o sea que el tipo no se murió, pero aterrizó hacia Asai, lo encontró un puestero. Exacto. Y encima con el valor agregado de ser el autor del Principito, ya se pone cholula la historia geográfica mendocina. Sí, sí. Ujú. Contanos del Generador. El Generador, bueno, es una productora audiovisual que ya tiene más de 15 años que producimos series de televisión, documentales, de ficción, largos documentales, y bueno, también hacemos otras cosas que tienen que ver con institucionales, con videos para empresas o cosas así. Es lo menos que hacemos, por lo general hacemos series, y es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, ahí estamos con Gisela Levin, mi compañera, que es con quien llevamos adelante desde la escritura de los proyectos hasta que está terminado para pasarlo por la tele. Un gran proceso, todos los procesos audiovisuales son muy complejos. Tenemos tareas diferentes. Gisela, si bien con Gisela escribimos los guiones y un poco hacemos la investigación, ella después hace la música original de la serie, y también el sonido, la postproducción y el sonido directo. Y ella se ocupa de las orejas y yo me ocupo de los ojos, así que un poco yo dirijo y estoy también en la post de video. Te quedás, ¿no? Para el último bloque. Me quedo, hasta que no me termine el vino no me voy. No, no te vas, muy bien. Bueno, Cecilia Agüero, hoy con nosotros, y acá la estamos pasando realmente bien. Ojalá que a vos te pase lo mismo. Bien, Cecilia Agüero, esta noche en nuestro Cuidado con el Perro, lo dijiste muy rapidito, hacemos esto desde el Generador, desde nuestra productora, pero uno prejuzga con certeza o prejuiciosamente las dificultades
¿Con qué dinero? ¿Con qué subsidio? ¿Con qué nivel de autogestión? ¿Qué pasa con eso? Sí, antes de hablar de eso, no quisiera olvidarme de decir que si bien nosotras somos las gestoras de los proyectos, siempre cada proyecto tiene su equipo, su camarógrafo, su director de fotografía, su arte, bueno, un montón de gente que según la complejidad del proyecto empieza a sumarse a esto y empieza a sumar realmente, ¿no? Empieza a esta idea a convertirla en algo pro y en algo que esté a la altura de lo que estamos buscando. Somos muy exigentes siempre con lo que hacemos y en cuanto a lo que realmente me preguntabas, también vuelvo a decir que tenemos mucha suerte porque hemos encontrado un camino y siempre hemos encontrado respuestas de canales o de subsidios o de concursos o de diferentes vías de financiamiento que hay para el audiovisual en nuestro país y nos ha ido muy bien. Hemos hecho 7 series para Canal Encuentro, que la verdad que nos llena de orgullo haber trabajado con un canal como Encuentro, seguir trabajando. Ahora estamos por empezar unos nuevos proyectos. Sí, discúlpame, nos llenas de orgullo, pero yo te hago lobby ahora. Si el canal Encuentro aceptó las producciones de ustedes, las producciones de ustedes tienen alto nivel porque si algo distingue a Canal Encuentro es el piso altísimo de calidad. Sí, eso nos enorgullece y nos hace sufrir mucho. Porque siempre te exige, te exige. Porque siempre pone la vara muy alta y hay que seguir subiéndola y estar a la altura de que te elijan a la par de elegir una productora de Buenos Aires, que para ellos también sería más sencillo, porque la distancia hace que tengamos reuniones esporádicas, que tengamos que hacer todo vía mail o vía teléfono, cuando la dinámica con las productoras de Buenos Aires es diferente. Entonces, predisponerlos a ellos a que estén dispuestos a trabajar, ¿no?, con el interior del país y que confíen en nuestras producciones y que también, bueno, hayamos recorrido un camino de felicidad en muchos aspectos. Con Canal Encuentro tuvimos la alegría en el 2014 de recibir un Martín Fierro de cable. En esa ocasión Canal Encuentro recibió solo 2 Martín Fierro, uno por producción general y otro por nuestra serie El Nuevo Cancionero. Y para nosotros fue también un motivo de cuántas series tiene Canal Encuentro y cuántas series tenía nominadas en esos Martín Fierro de cable, en donde la competencia ahí ya se da con realmente TN, Canal 13, otros canales que hay que ir y competir con esos canales, digo. Sí. Nosotros estábamos en nuestro rubro, que era música, estábamos compitiendo con esos canales, con TN, con el 13, con gente muy reconocida por todos nosotros. Entonces, hemos transitado un camino de mucho trabajo, pero que también ha tenido sus recompensas y sus alegrías. Entonces, con Encuentro nos pasa eso, que siempre, después hicimos una serie de Liliana Bodoc y también obtuvimos un premio de la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria Juvenil, y como que vamos ahí, ¿no? No nos pueden dejar porque también no soltamos la rienda, pero hay que realmente trabajar mucho. El audiovisual necesita equipo, ¿no es cierto? Totalmente. Lo dijiste vos. ¿Qué nivel, pregunta obvia también, qué nivel da Mendoza cuantitativa y humanamente en términos de soporte técnico y de eficiencia técnica? Yo creo que hemos llegado a un nivel que se podría comparar con el nivel de cualquier producción, no solo nacional, sino internacional. No somos muchos, pero somos buenos. Hay, creo que, una necesidad de que la cantidad de profesionales que hay se amplíe, que haya más gente capacitada, que haya más especializaciones en diferentes tareas. Pues a veces se filman 2 o 3 cosas a la vez en Mendoza, una serie,
y una película y ya empieza a faltar la gente. Pero los que están en esa película y los que están en esa serie están muy capacitados para hacer su trabajo de calidad y competirle a técnicos de cualquier lugar. Y eso a mí, hace poco estuvimos en Doc Barcelona. En Barcelona es un mercado también de documentales. Y era una de las cosas que a mí me interesaba ver, si estábamos a la altura de ir a competir a esos lugares, ¿no? Y estamos a la altura de competir. Estamos al mismo nivel. Vos me decís, podemos compararnos, podemos competir con el transporte público de Barcelona. No. ¿Podemos competir con audiovisuales? Sí. Estamos ahí. Es una cuestión de calidad que se ha logrado, que para mí es definitoria para poder seguir creciendo en el audiovisual en Mendoza. Da cuenta de que ustedes tienen suerte, pero en un sentido general, suerte no caprichosamente, por calidad de servicio, prejuzgo yo en un sentido positivo, pero en un sentido general, el poncho no aparece, hay dificultades para que aparezca la plata. Sí. Había una suma de subsidios en relación con la ley de medios, eso se está cayendo mucho, ¿qué pasó? Hay un momento crítico en el audiovisual en Argentina, que tiene que ver con un cambio de política, ni más ni menos que eso. Había una política audiovisual muy de fomento fuerte, de mucho fomento, de muchas producciones. Producciones financiadas al 100%. Y hay una nueva política que tiene que ver con pensar que las producciones tienen que venir ahora unidas a empresas que pongan parte de ese presupuesto, el 70, el 80, el 50% de ese presupuesto. Y eso empieza a dificultar la tarea de producción porque hoy en Mendoza, hablando particularmente de Mendoza, es muy difícil comprometer a una empresa en un estado de proyecto, embrional, decir, yo tengo una idea y quiero hacer esto y esto y esto y necesito que vos me aportes X presupuesto para hacer esto. Es muy difícil que ese empresario hoy diga, sí, voy a aportar a tu proyecto dinero para hacerlo. Y yo completar el presupuesto que hoy el Instituto de Cine, por ejemplo, está solicitándome para que yo pueda hacer el proyecto. En la política anterior los subsidios iban al 100% y yo creo que eso tenía una razón de ser muy clara, que era una razón de justamente fomentar una industria que es incipiente y que tiene que ser fortalecida. Pero bueno, hay muchas versiones sobre esto, hay una gran discusión sobre si seguís subsidiando esa industria para siempre, nunca se fortalece y siempre termina mamando de la teta del Estado y no generando sus propios recursos. Entonces, bueno, es un gran debate. Yo creo que la industria audiovisual creció exponencialmente una barbaridad, creció hacia el interior, creció hacia el adentro, cosa que no había pasado. Nosotros no teníamos la oportunidad de hacer la gran travesía, de contar la historia del primer cruce de los Andes por aire de otra manera que a través de un subsidio que nos dio el Inca A, y lo hicimos 100%, y lo estrenamos en la pantalla de Mendoza, y eso nos permitió crecer, y fue un paso. Y sí, probablemente nosotros estemos un poco más fortalecidos para emprender un camino más comercial, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Por eso nos vamos a Cannes, por eso fuimos al Doc Barcelona, por eso estamos tratando de salir fuera de lo que es Argentina, a ver qué pasa, a ver quiénes dan cabida a esas producciones, ¿no? A esta calidad de producción, a este trabajo que ya venimos desarrollando y que nos dejó ahí, y ahora ¿qué hacemos? Estamos ahí. ¿Qué producimos? ¿Qué es lo próximo que producimos? ¿Quién pone la plata para hacer lo que hacemos? Ah, qué sé yo, es un problema tuyo. Cecilia, ¿no has pensado en ficción? ¿No te tienta la ficción? Mira, nosotros hicimos una serie que se llamó Las Viajadas, que el guionista es Gabriel Dalatorre, guionista y mi codirector. Y fue una experiencia maravillosa, hicimos 8 capítulos sobre una historia adolescente travesti, de un mundo travesti mendocino,
que le fue muy bien a la serie a nivel nacional, tuvo muy buenas críticas y realmente para mí dirigir eso con Gabriel fue también un salto cualitativo de tener un equipo de 25 personas atrás y de una gran producción. Me encanta la ficción, creo que sin duda es un proceso mucho más complejo, que implica mucho más presupuesto y que implica que la industria esté realmente fortalecida para conseguir los recursos para poder hacer eso. Sí, es un sueño para mí poder dirigir ficción y poder seguir haciendo documentales y poder hacer lo que me gusta. Y temáticamente, además de lo que estás haciendo ahora, caprichosamente te pregunto, ¿qué 5 cosas te gustarían narrar, contar? De las que tenemos en carpeta ahora. Por ejemplo, te preguntaba en un sentido general, pero háblanos de la que tenés en carpeta. Mira, ahora estamos con un par de proyectos que queremos hacer con Canal Encuentro que tienen que ver con la cordillera de los Andes, así como hablar del mar, hablar de los Andes, hablar un poco de geografía, del turismo, de ese tipo de cosas que pasan en la cordillera, desprendido netamente de una frase de un productor de Encuentro que nos preguntó si vivía gente en la montaña, si había vida en la montaña. Bueno, nosotras queremos mostrar que hay mucha vida en la montaña, no solamente vida animal, sino que está gente trabajando, que hay comercio, que hay un montón de cosas. Todo lo que pasa me parece maravilloso. ¿Pero la cordillera de los Andes, toda? Toda. Bien. Y bueno, después estamos con otro proyecto musical. Nos fue también con la serie del Nuevo Cancionero, que Gisela se investigó ahí otro proyecto musical que me parece muy interesante, que se llama, que mezcla un poco los cantos andinos del norte del país con el rock y blues concebido en Buenos Aires y cómo esos cantos primitivos se fusionan. Un poco todo esto basado en una investigación antropológica musical que hizo Leda Valladares y que grabó unos discos que se llamaron Un Grito en el Cielo 1 y 2 y que invitó a rockeros a cantar aquellas bagualas y a poner en diálogo estos dos lenguajes. Y queremos contar eso. Una maravilla, ustedes cuando tienen ideas no se andan con chiquitas. Y el segundo paso después de la idea es la investigación. Sí, hay algo absolutamente determinante en el audiovisual, que tiene que ver con que ideas tenemos todos. Ahora, ¿quiénes tienen proyectos? Los que investigan, los que hacen una gráfica, los que se apasionan con lo que quieren contar, los que pueden escribir un guión, una sinopsis, un tratamiento, una escaleta, un guión. Uf, es un gran trabajo, un proyecto. Y una idea, filmemos, no sé. Sí, la vida de Mabel. Que está aquí No con estaría la mal, cámara. podría ser el próximo. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Andá a saber qué niveles de interés podría tener. Sí, sí. Por eso, creo que cuando yo hablo de algo que ya queremos filmar o estamos por filmar, y tiene años de trabajo atrás. El Nuevo Cancionero a nosotros nos llevó 4 años hacerlo. Desde la investigación primera, desde la idea, a tener un proyecto y a tenerlo listo para pasarlo. ¿Y qué otro proyecto o qué otra cosa te gustaría contar? Nosotros somos unos buscadores incansables de historias para contar. Creo que es una conjunción. Es querer contar siempre y encontrar algo interesante que contar. Y que también nos movilice. No contamos cualquier historia porque sí. Tiene que ser de alguna manera también intrigante para nosotros. Yo creo que de cada proyecto audiovisual que he emprendido he salido transformada, aprendiendo un montón de cosas, emocionándome con un montón de cosas que antes
no me emocionaba. Yo editando clips de la serie del Nuevo Cancionero lloraba frente a la computadora. Y con temas que antes me pasaban desapercibidísimos, no me transmitían nada. Ese proceso de aprendizaje, de entender, de investigar, pero llegar a entender qué te está queriendo transmitir ese arte o esa gente, o qué trataron de hacer, y decir, está bueno. Y poder transmitirlo ahora a vos, ¿no? Decir, che, fíjense esto. Me parece que ese es el desafío. Cecilia, me encanta se me viene esa palabra, rigor, y tu ternura y tu compromiso. Así que ha sido un gusto haberte recibido en nuestro programa. Bueno, un gustazo, te deseamos lo mejor. Gracias. Suerte en lo inmediato ahí en Cannes. Veremos qué pasa. Llévenlo al Bobby, le va a gustar ir a Cannes. Y bueno, vamos. Muchas gracias. Cecilia Agüero esta noche en nuestro programa. Que estés muy bien. Cuidado con el perro.